GPS y os lleve hasta allí. Aunque muchos de los que van ya saben allí cómo se va hasta allí. ¿Vale? Bien, damos gracias al Señor. Voy a ver de espabilar porque, aunque es un tema que todos conocemos bien, pero conviene. La última vez, porque el domingo pasado tuvimos a un invitado, ¿verdad? Valentín, que también estará allí lo he invitado de parte de la iglesia. Vendrá y así podremos hablar con él porque él va a venir más veces a compartir, ¿verdad? Entonces, y bueno, también estará mi hermano, que es el pastor de la iglesia de Gabá, va a poder tener un poquito más de relación entre las iglesias, ¿no? Además, es una iglesia que siempre nos ha apoyado económicamente, incluso al principio, cuando empezamos, unas ofrendas grandes para poder hacer lo que hicimos. Bien, entonces la última vez era sobre Marcos 3, del 7 al 12, y vimos como ya anteriormente Jesús, cuando entra en la sinagoga, ya estaban acechándole para que cuando hiciera el bien, poder condenarlo como que ha hecho algo malo. Y exactamente vimos cómo ya se pusieron de acuerdo con los herodianos, que entre ellos los fariseos y los herodianos eran pero de lo enemigo, pero se hicieron amigos para matar a Jesús, para ir en contra de Jesús. De forma que entonces Jesús tiene que salir, ya es como si se despidiera. Jesús dio mucha oportunidad a los líderes de la sinagoga, que se supone que están pastoreando las ovejas, pero no quisieron. Entonces, vemos cómo Jesús tiene que salir de ahí, cambia el escenario, ya deja la sinagoga, ya deja a los líderes, ya deja a los malos pastores, y entonces se va y las multitudes siguen a Jesús. Las multitudes vienen de todas partes. Yo creo que hasta vendrían de lugares gentiles sin ser judíos ni creyentes, pero se había corrido la voz y la gracia de Jesús fluía, y los que tenían problemas, enfermedades, unos venían para ver, ¿verdad? Unos venían para mirar qué es lo que pasaba, todo aquello, pero otros venían, y dice el texto, que se tiraban encima de Jesús para tocarlo, porque de él fluía esa gracia. De forma que el mismo Señor tuvo que mandar a los discípulos que le tuvieran preparada una barca, porque es que la gente se tiraba encima de él, no podía. Porque para ellos lo más importante era su problema, pero para Jesús el problema más importante era todo, porque el Señor nos ama, pero el más importante no es salvarte de la enfermedad unos cuantos años, sino salvarte de la condenación eterna, y él entonces lo que hacía era predicar el Evangelio. ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, luego nos damos cuenta que en el tema de hoy Jesús llama a los que son sus discípulos, pero llama a 12 de ellos para que sean a los que llama apóstoles. Fijaros bien, porque es importante, porque los líderes de Israel, los malos pastores que tenían que pastorear al pueblo de Dios, fracasaron e incluso quisieron matar a su Señor. Y entonces Jesús se va aparte, la multitud le sigue, pero Jesús tiene una preocupación, y él prepara pastores para que pastoreen sus ovejas. Es importante. ¿Por qué hace eso Jesús? ¿Por qué verdaderamente? Fijaros que bien, igual como luego Pablo primeramente predicaba en las sinagogas a los judíos, ves que Jesús directamente va primeramente a los líderes, pero estos líderes quedaron ellos mismos desacreditados, y entonces, bien, porque la gente veía a Jesús como ovejas sin pastor. Hay muchas profecías de profetas hablando de los malos pastores del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, cuando vino Jesús, quedó testimoniado cómo verdaderamente ellos solo se
se preocupaban de ellos y habían puesto cargas y toda una serie de cosas. Entonces, el texto de hoy dice lo siguiente. Marcos, capítulo 3, del 13 al 19. Es un texto que conocemos bien. Aquí Jesús llama de entre sus discípulos a unos que los llama aparte, a los cuales llama apóstoles. Dirá, bueno, hoy va a hablar de los apóstoles. Es una lección que va bien que sepamos, como el que sabe algo de historia. Pero no es verdad. Porque aunque no seáis apóstoles, luego te das cuenta de que el llamado de lo que tiene que hacerse es para todos. Pero tienes que saber diferenciar entre el ministerio del apóstol y los demás. Porque cuando la iglesia fue esparcida, todos los cristianos iban predicando de Jesús. Y a unos el Señor, porque había incluso judíos, y dice que entonces unos de los que fueron esparcidos, ellos iban hablando de Jesús. Y la gente se convertía, y unos empezaron a hablarle también a los gentiles. Y se convertían al Señor. Y Dios, a estos en concreto, porque muchas veces, ¿cómo hace Dios para saber que tú estás bien o no? Es un poco de eso, verdadero, falso, frío, caliente, ¿no? Entonces ves que cuando van haciendo como el que el Señor los apoya, esto es mío y el Señor está ahí bendiciendo. O sea, por tanto, es para todos. Lo que pasa es que no siempre todos. Bien, entonces leemos. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano Jacobo, a quienes apellidó Bonergen, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y a Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. Lo primero que quiero aclarar, porque así me vino y quiero aclararlo, sé que todos lo sabéis, porque a veces parece como que Jesús viene a comprar, a por algo. Hay quienes pueden tener un mal entendimiento. Lo primero que tenemos que saber, que todo cuanto existe es de Jesús. Todo es de Dios. Colosenses lo dice. Todo fue creado por Él y para Él. Por tanto, no es que Él venga porque esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Fijaros bien que cuando yo estaba pensando en esto, pues me acordaba porque en sí está condenado. El mundo está condenado, ya está condenado. Cristo no vino a salvar, Cristo vino a salvar de la condenación, porque todos están condenados. No es que el que lo rechace entonces es condenado, no, el que lo rechaza, ese no es salvado cuando ha tenido la oportunidad de parte de Dios por gracia de haber sido salvo. Pero cuando viene a este mundo, dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Jesús es el dueño de todo cuanto crea, por tanto es dueño de Satanás, de los ángeles caídos, es dueño de este planeta que Él creó, es dueño del universo, es dueño de todo. Pero justo al pensar en la salvación me acordaba de esa charla que tenía Abraham con el Señor en forma presencial, que van caminando. Y al final le dice, Señor, ¿y si solo hubiera 10? Y yo dije, Señor, tú has venido a este mundo de tinieblas a sacar a esos 10. El mensaje de la salvación es que el dueño de todo ha venido
porque ama, porque no quiere que nadie se pierda, porque entonces Él ha venido a sacar del incendio, de lo que está condenado, a estos tizones de aguas, como dice. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Lo rechazaron, ellos mismos rechazaron a Jesús, pero Él viene. Es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y me gustó el recordarme, no es que lo haya leído en ningún sitio, pero recordarme de la conversación de Abraham con Dios por 10. Pero luego te das cuenta que el Señor, antes de la condenación, antes del juicio, viene a rescatar y salvar todo aquel que quiera, que se haya arrepentido, que reconozca que se ha apartado, reconozca que el maligno ahora le pertenece, pero Él ha pagado todo, por tanto tienes una puerta abierta para poder volver a tu Señor, a tu Rey, a tu Salvador, a la casa del Padre. Eso es el Evangelio. Por eso es que damos gracias, y ya lo dice bien en Colosenses, ¿no? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. También es cierto que el llamado, porque ya estuvimos viendo toda una serie acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces se le podría llamar, porque este llamado a los apóstoles, en realidad, es que el mundo es de Él. El mundo es de Dios. No es que fuese de Adán y ahora pertenecía a Satanás. Porque una cosa es el uso, como el alquiler. Pero otra cosa es la propiedad. Nunca deja de ser propietario Dios de todo. Todo lo que es de Dios es propietario de Él, ¿verdad? Por eso es que cuando Cristo viene, los mismos discípulos, cuando estaba llamándolos, en realidad no saben hasta dónde. Hasta su momento no les revela. Yo te estoy llamando para que conquistes el mundo, para que vayamos a todos los lugares del mundo. Y aquí estamos, de muchos lugares del mundo. Por tanto, aunque esto va para ellos, también va para nosotros. Es como decir, Señor, perdóname. Quizá yo no tenga el ministerio, pero sí tengo el llamado. Todos tenemos que dar. Porque Él mismo dice, y el que no hable de mí y se avergüence, yo me avergonzaré de él. Por eso es que sí que es importante. Entonces estos hombres, ya hemos leído, son llamados ¿a qué? Pues mira, son llamados a lo siguiente. Porque estamos hablando del llamado y a veces pensamos, mira, solo es para evangelizar, para sanar y para liberar. Son llamados cuando Pedro estaba en casa en Cesarea. Entonces, allí en aquel terrado, donde Dios lo tuvo muchos días allí sin hacer nada. Porque Dios estaba preparando. Tú sabes que a veces podemos estorbar. Si Dios te tiene un tiempo en el desierto, es porque tiene un propósito. Lo que importa no es lo que nosotros hagamos, es lo que Él hace. Aquí lo que importa es lo que Él ha hecho. Eso es lo más importante. Entonces Él estaba preparando unos peces nuevos. Entonces al Pedro le enseñó que Él va a traer en la red muchas clases de peces que para ti serán inmundos. Entonces el llamado a los apóstoles y el llamado a nosotros como iglesia es que seamos de mente y de corazón abierto, ¿verdad? Porque Dios va a traer muchas personas que son unos peces un poquito raros. Allí estaba la iglesia, y resulta que le trae no un pez, un tiburón llamado Pablo. Tantos temblando. Dice, yo lo traigo. ¿Por qué me va a hacer? Dios te va a traer tiburones, depredadores, les tendrás miedo, endemoniados como el Gadareno. ¡Ah! ¡Una legión! Yo no veo a muchos que hayan... Dice que iba por todos lados. Señor, yo quiero ir contigo, no quiero separarme de ti, no quiero separarme. Le dijo, no.
Vete y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo. Iba por todos los lugares hablando de Jesús. Para nosotros puede ser gente, peces inmundos, yo qué sé, pero Dios va a traer gente y los va a convertir. Los va a sacar de las filas del enemigo para servir. Y eso somos también nosotros, ¿verdad? Por eso es importante. Los discípulos a los que Jesús llamó, le dijo: yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Jesús llamó soberanamente. Eso es importante. Jesús llama y tú, a veces uno dice: ya, pero es que, Señor, yo ahí en el cielo ocuparé de las últimas filas. Porque claro, las primeras las tienes para Pablo, para los apóstoles, para estos grandes hombres. Y es verdad, su corona va a ser muy grande, inmensamente grande. Porque vemos que en el vestido de novia lleva los adornos de lo que hemos hecho por el Señor. Y habrá quienes llevarán un vestidito blanco nomás por fe y por gracia, sin adornos. Lo dice el Apocalipsis. Ahora es tiempo nosotros estamos haciendo y preparando este vestido, ¿verdad? Pero fíjate bien, con eso y todo, que nadie se piense: bueno, ¿y por qué a mí me ha elegido el Señor? A mí me hablaba mi hermano, que es allí pastor, de gente que le ha dicho: ¿cómo me gustaría creer, tener fe como tú? ¿Tú te crees que eso es tan fácil? Porque es un regalo del Señor. Tú puedes admirarlo y quieres tener lo que el otro tiene, pero no lo tienes. No es porque por esto o por lo otro. Es por la soberanía y por la gracia de Dios, que a nadie se le suma los humos. A mí me ha escogido. Es más, te digo, Jesús dice que amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Y el apóstol Pablo llega a reconocer que si él es apóstol del Señor, es porque hay iglesia. Ama tanto a la iglesia que le manda apóstoles, le manda profetas, le manda sirvientes, le manda maestros, las cuida, toda una serie de cosas, ¿verdad? Es decir, que los que sirven tienen que canalizar que son siervos de Dios para mandar, para servir. Hay quienes se les suben mucho los humos y malentienden, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que es soberano, dice: llamó a los que él quiso y vinieron a él. Aquí hay dos cosas: la soberanía y la respuesta. Porque hay quienes a Jesús le llamó y siempre tenía pegas. Mira, permíteme que cuando ya entierre a mis padres, que ya esté el libro, tengo que cuidar a mis padres, entonces vendré. A uno de los que le dijo el Señor: sígueme, bueno, y se quedó. Y cruzaron el mar. Y allí ocurrió unos milagros de esos que dijeron: ¿quién es este? ¿Pero quién es este? Y así se perdieron muchas cosas. Hay quienes retardan ese llamado: yo te estoy llamando a más, y tú lo estás retardando y te estás perdiendo tantas cosas, ¿verdad? Entonces aquí, y vinieron a él, es importante esta palabra, vinieron a él, a mí me gusta, vinieron a él. Hay a veces que uno puede decir: mira, paso, ¿eh? Yo he pasado muchas veces trenes, tú sabes lo que es querer entrar y no cabes. Paso. ¿Cuántas veces uno dice: sí, me llama el Señor, pero hay compromiso, tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro? Mira, Señor, paso. Pero dice que vinieron a él. A mí me gusta, ¿eh? Y además es soberanamente, dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Se lo dice claro: yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque es importante el llamado. Si Dios te llama, es cierto, te puede llamar, vas a tener que pagar un precio,
Yo sí. Vas a pagar un precio. Yo sí. ¿Cuánto tiempo? Unas décimas de segundo del tiempo de la eternidad. Pero dice que estos, cuando venga el príncipe, recompensará. No os canséis de hacer el bien, que a su tiempo cosecharéis. ¿Qué te crees que es hacer tesoros? Hacer tesoros a veces es renunciar a tesoros de este mundo para dedicar a lo que es para Dios un tesoro. Para Dios es un tesoro, un vaso de agua fría a un necesitado. Por eso es que es importante, y me acordaba aquí cuando y vinieron a él, me acordaba de Isaías 6:8, que dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y cuando me acordaba de este texto, me acordaba de otra cosa más. Un día en la iglesia de Gaba vinieron unos payasos para hacer cosas, una representación, ¿no? Y resulta que uno de los payasos, dentro del escenario, allí había una habitación y otra habitación y el escenario. Y allí daban las escuelas dominicales. Entonces uno de los payasos entra dentro de la habitación y allí estaban los mayores, muy racionales, muy sensatos, muy listos, muy inteligentes, y los niños, estaban ahí los niños. Y suena detrás de la puerta. Y decían los niños, ¡pasa! Pero no salía de la habitación. ¡Pasa! Y no salía. No se levantó ningún mayor. Al final se levantó un niño y dice, ¡abre la puerta, que pases ya! Me hizo gracia porque verdaderamente, dice, y vinieron a él. Si lo piensas mucho, si tu cabeza lo empieza a razonar, las consecuencias y un montón de veces no hubieran venido a él. Pero dice, quiero que seáis como niños, que confíes en este sentido. Y por eso me hizo mucha gracia, ¿verdad? Y además, fijaros bien, porque dice Pablo hablando de la iglesia, fijaros bien entre vosotros. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Ves que hay una variedad? Hay una variedad inmensa. Y eso es lo que hizo, Señor. Llamó a variedad a trabajar con él. Que es una de las cosas que acusaron a ese líder. O sea, resulta que Dios llama al cobrador de impuestos, como Zaqueo, y estos se arrepienten con un arrepentimiento que no los tuvieron ni los líderes, con un arrepentimiento total. Todo lo doy. Ahora Jesús es lo más importante, ha venido a mi casa y aunque Él se vaya, su presencia va a estar siempre aquí. Ahora es el Señor de mi casa, lo doy todo, ya no valoro lo que antes amasaba. Pero cuando ha encontrado la perla preciosa, se deshace de todas las demás perlas, porque Cristo lo vale todo y más. Entonces, te das cuenta que el Señor llama de todas las clases, de todas las distintas gestudes. Eran miles de personas los que venían a Él, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús llama de todas las clases. No eran listos, no tenían estudios, no podían rebatir a los fariseos. Era Jesús el que estaba ahí rebatiéndoles, porque tus discípulos no ayunan. Pues la verdad es que no sabemos por qué no ayunamos. Entonces le tiene que explicar, porque estamos de boda, o porque tus discípulos hacen esto, o porque tus discípulos no hacen lo otro, ¿verdad? Es Jesús el que tiene que explicar. Los discípulos aún no entendían, pero el Señor estaba con ellos, y ellos creían en Jesús, y ellos tenían fe en Jesús. Por eso es que Jesús, vemos que una de las cosas dirás, bueno, ¿y por qué tenía que escoger discípulos? La verdad es que Dios dice, Padre, tú puedes hacer todas las cosas, pero hágase tu voluntad.
Dios no necesitaba haber llamado a discípulos. Podría haberlo hecho de otra forma. Pero en la salvación te das cuenta lo importante es que somos nosotros. Somos muy importantes nosotros. Entonces, lo que sí que te das cuenta de que Jesús, tú dices, bueno, voy a escoger a esta gente que ya esté preparada, los líderes. No sé si os habéis dado cuenta que eso antes no pasaba, ¿no? A las empresas no les gustaba tener que dedicar a preparar gente, que luego se les iba. No, pero hay muchas empresas que prefieren, yo prefiero que no me vengas tan sabiendo y yo te preparo para lo que yo quiero usarte, ¿no? Entonces resulta que no importa, porque Jesús iba a prepararlos para el ministerio que Él quería que hicieran. Y como Él quería que hicieran, ¿verdad? Por eso es que vemos que era muy importante este nombramiento. Y porque Jesús sabía lo que ellos no sabían. Que Jesús, después de haber cumplido la faena que el Padre le envió, después de haber liberado, después de haber atado, después de haber salvado, después de haber abierto el velo, después de haber hecho todas estas cosas, Él se iría. ¿Y quiénes iban a continuar con la obra? Entonces tenía que preparar. Y mientras yo preparaba, digo, ¿y por qué tenían que ser 12? Porque claro, los 12 apóstoles les da una autoridad y una unción que muchas veces dice, a veces uno puede leer la Biblia como que eso también es para mí. No, si Dios no te ha llamado soberanamente, Dios te ha llamado por lo que te ha llamado. No tienes excusa. Pero en cuanto a un ministerio y a una unción en concreta, eso es soberanía de Dios. Pero ¿y por qué no hizo 70? Luego ves que escogió a 70 más. Pero había dos cosas importantes que hay que entender. Primeramente, a los que Él escogió tenían que estar con Jesús desde el principio. Porque no solamente tenían que hablar de Jesús, tenían que hablar lo que han visto y oído. Eso es muy importante. Tenían que hablar lo que han visto y oído. Y segunda, si prepara a 1000, porque allí había muchos discípulos. ¿Tú sabes lo difícil que es preparar a 1000? Aparte de que el 12 ya es un número que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. O sea que el Señor toma a 12, pero no porque sea ya exclusivo y finito. Pero sí que es cierto que todos los demás, como el apóstol Pablo dice, porque yo he visto al Señor, una de las condiciones es haber visto al Señor. Él lo vio, se le presentó el Señor en el camino a Damasco y le llamó al ministerio. Pero, dice, yo he recibido de los que estuvieron allí. Incluso Lucas, para escribir el Evangelio, cuando llega al Nuevo Testamento, al Hecho de los Apóstoles, dice, yo he indagado para que veas la ciertísimo de las verdades que se te han predicado, ¿verdad? O sea que gracias a Dios, porque llamó a unos hombres que pueden narrar todas estas cosas, a ellos fue especial, pero Jesús podía estar por 12, no por 5.000. Sí como Dios, pero como hombre humanamente es difícil. Pero sí que es cierto que luego llama a 70 y luego esto se va multiplicando para trabajar en su ministerio. Ahora fijaros bien, ¿quién escogió a los 12? ¿Jesús? Jesús no hacía nada sin la voluntad del Padre. Lucas dice que estuvo toda la noche orando. ¿Por qué? Es muy importante lo que iba a hacer. Iba a ser los apóstoles, los que iban a escribir y anunciar el Evangelio. Los demás contarían de segunda generación, de tercera, de cuarta, de quinta. Pablo es de segunda generación. Él no estaba, él recibió el Evangelio. Nosotros lo recibimos y lo estamos llamando. Pero es muy importante esta primera generación. Y él estuvo buscando toda la noche la voluntad del Padre. Porque él vive todo el Antiguo Testamento. Él había sido puesto así. Aunque Él es Dios, ¿qué ves ahí? El profeta dice, seguro que aquí está el rey. Pues no, Señor, porque Dios
ve de otra forma, se pasa toda la noche. Y cuando Él viene y escoge, uno de ellos es Judas, ¿es que Dios se equivocó? Dios no se equivoca. Quizás tú no entiendas cómo hace las cosas. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Verdad? Por eso es que la elección era algo muy importante. Para todas las cosas importantes que tengas que hacer en tu vida, no te atrevas de temor a ir sin haber consultado con Dios, sin haber venido en humildad, sin haberle entregado tu vida ahí, esa mañana, lo que haga falta. ¿Qué estuvo? 8 horas, 7 horas en oración toda la noche, 9 horas, ¿qué estuvo? Algo que es tan importante. A los jóvenes yo os animo, a esos que con tanta ligereza ahora me busco esta novia que me lleva a la discoteca, que ni siquiera cree en el Señor, ¿con qué ligereza? Algo que es tan tu vida, todo lo que estás haciendo, con una ligereza que me asombro, sinceramente. Pero a veces nosotros también, un consejo, no sé, voy a buscar un consejero, a este, al otro. Busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene todas las cosas. Por eso es que este texto es importante, ¿verdad?, para nosotros. O sea, que Jesús, vemos que en la actualidad de la Iglesia, vemos que pasa lo mismo. Y cómo Él coge ese surtido, y luego Pablo va hablando, en la Iglesia no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay argentino, no hay chileno, no hay. La Iglesia es una familia. Yo no te voy a poner países como Israel y los palestinos, pero sí te voy a decir algo que no es que sea tan grave, ¿no? Pero entre los argentinos y los chilenos no se llevan bien allí, porque tienen disputas históricas por el territorio, porque hay territorio, no se llevan bien. Ahora yo voy a hacerle una pregunta. Daniela, Argentina, Rosana, llegan y se abrazan. ¿Alguna vez habéis pensado, esta es chilena? ¿O tú has pensado, esta es argentina? La amo. No, es así. Eso lo ha hecho Cristo. Da lo mismo el judío con el palestino, pueden estar juntos. Y Dios llamó a unas personas diversas. Fíjate que había enemigos políticos. Los celotes eran, los cobradores de impuestos eran contrarios, ¿verdad? Pero verdaderamente Jesús, y ojo, porque luego están las ambiciones carnales, que como viene aquella madre, que que sea el que se sienta a tu derecha y a la izquierda, y todos los demás se enfadaron y todas estas cosas. Pero Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús nos ha llamado a algo muy grande. Es su plan, no es el nuestro. Es su plan, no es el nuestro, ¿verdad? Y sí que es cierto que nos tiene que pastorear. Porque si fuera por nosotros, ya nos habríamos ido a campos venenosos. Campos venenosos. Campos que buenos son. Un huerto lleno de alfalfa. ¡Wow! Vitaminas, aumenta la leche de las vacas. Pero si una vaca se escapa y se mete en ese campo, muere. Si no viene corriendo, eso empieza a producirse, se hincha, y vienen corriendo al dueño. Saben que hay algo, me voy a morir, se están hinchando como un globo. Entonces ya la gente de allí, del campo, tienen un punzón que es hueco, está por dentro, que pincha y saca la parte de dentro. Por eso los pastores saben lo que conviene. Te lleva a buenos pastos, te lleva a sombras, te lleva a aguas frescas,
Dios sabe, si fuera por nosotros. No, Dios sabe, confiemos en Él. Y por eso te digo, para que todos sean una, ¿verdad? Y Jesús llama a gente, llama a gente sencilla, voy a ir deprisita, gente muy sencilla, ¿vale? Para que estuviesen con Él. ¿Para qué? Fueron llamados para ser enseñados. Es curioso. Porque Jesús los llevaba por sitios donde estaban los intelectuales y ellos no podían rebatir ninguna cosa. A ver, había una mujer que tenía 7 maridos y los 7 murieron, y en el cielo, ¿cuál de ellos será su marido? Y dice, esto me pregunto yo, voy a ver qué dice Jesús. Y así todas. y allí se dieron cuenta, no estaban preparados. Pero Jesús cogió a estos para enseñarlos. Pero fíjate bien, no solo los cogió para enseñarlos. Hay a quienes dicen, ay, la letra mata, pero el espíritu da vida. Perdóname. Jesús los llamó para enseñarlos a ser pescadores de hombres. Dedicó tiempo a la enseñanza. ¿Tú te pondrías en manos de un cirujano? Ah, no, pero yo he visto un mapa y sé dónde está el hígado. Tiene que ser enseñado antes de practicar. Cuando Jesús los llama aquí, todavía no los envía. Los envía en el capítulo 6, estamos en el capítulo 3. Para que estén con Él, para aprender, para enseñarles. Antes de mandarles, los enseña. Y hoy día también, ¿tú quieres aprender? ¿Tú quieres que Dios te use más? Cuando llegó su momento, hay quienes son llamados, dice Pablo a Timoteo y a Tito también, el que tenga llamado y quiera ser para el ministerio, que se prepare. Porque si no se prepara, hay cosas que son escandalosas y el enemigo lo va a hacer para hacer daño, para mal testimonio. Que se preparen. Cuando llegó el momento, no hace Dios diferencias, pero los apóstoles dijeron, buscadme varones llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué los otros no estaban? Porque muchos no estarían a sus cosas. Pero sí que es importante la preparación, ¿verdad? Porque verdaderamente estos hombres no sabían nada. Ni lo de allí. Y el apóstol Pablo, que sabía más, cuando se da cuenta, dice, pero para el ministerio de Dios, ¿quién está preparado? Pero es que estamos hablando de cosas que son espirituales, de poderes, de gobernades, de principados. ¿Quién está preparado para eso? Ni toda la teología del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, es la capacidad de Dios. E incluso tu sabiduría, tus dones, ¿tú qué? Vale, es que yo antes hacía, no sé, ponía aceite y así pues para que no se hiciera corteza y vino para desinfectar. Pero ahora es por fe en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo. No, ni el apóstol Pablo él mismo reconoce quién está capacitado para esta obra. Por tanto, sigue estando el mismo principio. Dios a los que llama, toma sus tiempos. Hay a quienes van más rapidito, pero hay quienes tardan más de 40 años. Son cabezas duras. Pero Dios es más duro que nosotros, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Por eso es que el Señor capacita a los que están. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que seamos útiles. A ellos y a nosotros. Vosotros sois la sal. La sal tiene una función. ¿Se puede estropear? Como a la Coca-Cola se le va el gas y está asquerosa. ¿Se puede estropear la sal? Pues por lo visto sí, con el tiempo se puede estropear. Entonces vosotros sois sal. Y te dice, si la sal no sirve para nada, ¿para qué sirve? ¿Quién la quiere? Es tirada, no sirve. Jesús llamó a ellos para que sirvieran para llevar la salvación, sirvieran para sanar
con su autoridad y con su poder, sirvieran para echar demonios, sirvieran a la gente, vivieran para ellos, tenían que pagar un precio, sí que es cierto, pero yo veo que Jesús los llama y los va a entrenar para ser útil. Puede ser útil a tu vecino, a tu familia. ¿Cuántas tonterías hay entre matrimonios? ¿Eso es útil? Hay mucha gente del mundo que siguen los consejos bíblicos sin saber, o sí sabiendo, que los ponen en práctica. No te acuestes enojado, te va a producir enfermedades. Quita la amargura, y lo hacen, Dice, no te amargues, no, hoy voy a tener un día bueno, hoy no me voy a enfadar. No creen en Jesús, pero conocen mecanismos psicológicos del ser humano. Y luego ves cristianos amargados. Da gracias a Dios por todo, pero si el mejor recetario de todo está en la Biblia. ¿Qué psiquiatras, qué psicólogos? No me pongo contra ellos. Porque un verdadero psicólogo cristiano es aquel que te va a llevar a sanidad con la palabra de Dios. Ya que tú no lo estás haciendo, yo te voy a decir, mira lo que te dice Dios. Si tú no lo haces, luego no te quejes. Si tienes mal el hígado y comes huevos fritos, luego no llores. Por eso es que los llama para que sean útiles. Y luego vemos que hay una progresión, ¿verdad? Hay una progresión. Fíjate que al principio andaba Jesús y los llama, luego después, en fin, quiero decirte que hasta el capítulo 6, versículo 7, no los llama entonces de nuevo Jesús y ahora los envía. Primero los llama para prepararlos ¿para qué? Primeramente que estén con Él, para que luego prediquen, para prepararlos. Dice Pablo que el Espíritu lo llevó al desierto y lo tuvo 3 años. 3 años. No cabe duda que hay cabezas que les cabe mucho. Conocen todo el Antiguo Testamento, pero ¿tú sabes cuántas piezas hay ahí? El puzzle, porque él se pensaba que sabía mucho, pero era como una caja de puzzles y entonces Jesús empieza a ordenar. Porque cuanto más conocimientos, más tiene que ordenar todas estas cosas. Para que él llegue, como dice el apóstol Pedro, Dios le ha dado a Pablo una profundidad que no la hemos tenido nosotros. Él ha entendido verdaderamente la gracia de Dios y todas estas cosas. Por eso es que hay una progresión. Cuando los manda al principio, ¿dónde crees que los manda? Además los manda de 2 en 2. Y no manda hermano con hermano. Los manda, por ejemplo, a Hijo del Trueno, o los manda con Pedro, a Juan. ¿Dónde empezaron a ejercer? En las aldeas y en los pueblos. ¿Y dónde acabaron? En todas las naciones del mundo. Ay, yo, Señor, quisiera poder hablar a multitudes ya, pero tu vecina es una... Practica con tu vecino. Practica con el compañero. Ya te irá Dios llevando a situaciones más grandes. Ah, ya, pero es que no, perdóname. Me acuerdo cuando estaban preparando a los que iban a salir de misioneros. Yo tengo llamado para esto, para lo otro. Y uno de los profesores dijo, bueno, ¿estás predicando a Cristo? ¿Estás hablando con alguien? No están haciendo nada, esperando a que llegue y diga, mira, si tú aquí no predicas a Cristo y no tienes fuego por hablar a los demás de Cristo, no tienes que irte a ningún país. Empieza por ahí, empieza a predicar. Dios te llevará, Dios te llevará. Y luego te voy a decir una cosa, ¿vale? Luego ya los dice que id por todo el mundo, tal, recibiréis el poder. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la... Bueno, Dios los preparó. El Señor Jesús los preparó. Pero ahora llega la hora del examen. La graduación, que se llama. ¿Quieres que te lea la graduación? ¿Quieres que te lea dónde pasaron el examen y fueron graduados? Te lo voy a leer. En Hebreos 4, 13 y 14 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pasaron la graduación. Estos sin vulgo, estos sin nada, pero se nota que han estado con Jesús. No solo han estudiado una carrera, se han transformado. Se han transformado. Y Cristo en ellos fluía. Y Cristo en ellos verdadera fluía. Por eso que es un continuo crecer. ¿Tú te crees que ya ha crecido uno? El apóstol Pablo dice, no. Yo sé que seré como Jesús, pero yo aquí voy a pelear para ser como Jesús en todo, ¿verdad? Bueno, y luego, ¿qué más deciros? Aquí tengo más cosas, pero Jesús llama a cada uno por su nombre. Jesús llama a cada uno por su nombre. A cada uno. Y a cada uno de ellos los transforma. Tú te llamo Pedro, eres Cefas. En el texto no dice, ahora ya te llamarás Pedro, ya no te llamarás Cefas. Dice que le puso como sobrenombre, tú sabes, como un sobrenombre, esto eres y esto llegarás a ser. Sigues siendo, si te apartas del Señor, sigues siendo sin embargo, yo te voy a hacer esto. Entonces, te das cuenta que Él conoce, sabe a dónde quiere llevarte. Hoy día cada vez te están hablando más de esos coches que ya no tienes que conducirlos tú. Pero la gente no se fía. ¿Te fías de que el Señor quiere conducir tu vida? Y muchas veces no te dice el plan suyo, aunque te ha dicho el plan general. Dios te conduce. Yo te conduzco a casa de Simón el curtidor. Yo voy a preparar otra cosa. No sabes. Te llevas sorpresas. Entonces, lo que te quiero decir es que vemos como vas en aumento, dice Pablo. Yo quiero más de Jesús. Me olvido lo que fallé, pero quiero más de su conocimiento, más de su poder, más de sus dones, más. No tengo mi fuerza en mí, ni yo me creo de nada. Es más, a la iglesia le dice, orad por mí para que Dios abra puertas. Quiero que abra puertas. Jesús oraba y Pablo oraba para que Dios abriera puertas. La puerta de su boca, la puerta de los corazones, la puerta de los lugares donde estaba. Porque yo no puedo, pero Él sí puede. ¿Sabes cómo le llamo yo últimamente al Señor? Él sí puede. Le llamo Él sí puede. Me gusta. Porque una vez me lo dijo. Yo dije, Señor, yo no puedo, dice, pero yo sí puedo. Y desde entonces Él sí puede. Por eso es que, hermanos del alma, y vemos que Judas Iscariote, si hablamos de los problemas del que sirve a Jesús, tienes que estar mentalizado a que habrá gente que te traicione. Si no estás mentalizado, te hundirás. Pero si sabes que si lo hicieron a Jesús, también te lo dirán a ti. Gente que te hará una cara y luego te hace otra. Yo me acuerdo una vez, una persona, en fin, feo, una mendiga y solo sacando por todos lados, le llevamos de comida a su casa. Y sin darse cuenta, buscando un sitio donde guardarla, tenía todos los armarios llenos de comida, no sabía dónde poner lo que la habíamos llevado nosotros, ¿no? Pero Dios te abrirá los ojos, Dios te abre los ojos. Dios te da también el falso, el bueno, te traicionarán y si no lo consiguen entonces serás enemigo también. Pero habrá quienes te fallan y luego serán tus mejores amigos, como Pedro falló a Jesús. Yo he visto personas que, las personas que te han fallado, luego van a ser tus mejores amigos porque tú no se lo has tenido en cuenta, porque les has tenido amor, porque los has perdonado y luego no saben cómo agradecértelo porque han reconocido. Por tanto, tienes que saber aprovechar el viento.
el viento del Señor es para que crezca su obra. Y perdonadme. Ahora vamos a cantar una canción, vamos a orar, Padre bueno. Ay, Señor Jesús, te echaron de la sinagoga, tú fuiste primero a los líderes